Aquí en extensión, ponle TK sólidos. Y ahí escribe TBC, TBC, otros. Y la limitamos. No, creo que no tiene la misma entrada. Entonces acá estamos creando, por ejemplo, como saldo y en tu cuerpo. Seguramente que esta estamos en el retorno de ¿En la D? Más chismes. ¿En la D? Sí, y correo suerte. Yo tendré. Entonces ponle. O sea, una cosa es lanzarlo desde el inicio. Entonces tú le pones, por ejemplo, PMT, espacio, el otro. De preferencia era en lugar de otro lugar, pero bueno, entonces fíjate. Sí. Acá está. Le pone BND, espacio, drag, guión bajo, y luego ponle ¿dónde lo instalaste? ¿Te acuerdas? Es que lo instalé Microsoft. Ok. Entonces, bájate esos archivos. O sea, abre el. Entonces ahí ponle file, nueva molécula y busca primero el XTC. Los dos al mismo tiempo. Es que no te va a dejar. Ok, o sea, tiene que ser un botón. Fíjate. Dale para acá. Cuando ya cae, ya va a aparecer el archivo y las frutas. A ver qué tal. El BMD, ¿lo bajaste? Baja el BMD. Luego, fíjate. Otra cosa que puedes hacer con iFiles. No, perdón, en graphics, representaciones. Aquí está en el W, pero le puedes poner certificado, puedes poner otras cosas. Ahorita, como que no se va a ver mucho, muchas veces son puntos, ¿no? O sea, son partículas puntuales, pero conforme tú vas haciendo moléculas más sofisticadas, puedes tener distintos tipos de visualizaciones, se ve padre, pues. Ok. ya espero. Entonces, ahora, cámbiate a director, o sea, utiliza también. Está cargando, cámbiate a cuando se crea un espíritu. Bueno, no sé. Lo pusiste ahí, Está. lo pusiste en root. Bueno, a ver, ponle el enlace. Está ahí. No, según yo está en una descarga. Bueno, ponle CD, nada más así, sin argumento. Y ahora ponle ahí CD, espacio,
de mayúscula E y entonces descomprime el resultado X de delta F y el nombre. Hay otra sí, la de eso, ¿no? Creo que es nada más un diagrama pon así nada más y te va a decir lo que puedo hacer. Entonces tú pones configure espacio y mira ya sabes que no. ¿Ya? Ahorita me escribe así como está aquí. Así que es configure espacio y esa clave. Y ahora make así nada más. Entonces, y poner DI, espacio, con ellos. Para la ciudad, hoy día es un editor de texto, hay que mucho de medidas. Entonces, como source, pones dos puntos por, cambia de source, es así. Y ahí pones un unique install. Se la puedes poner en vez, ¿quieres? No, así no, en vez de ahora, ponle file busca el XTC, el archivo XTC que se generó después de la simulación. ¿Ya cargó? Pues sigue cargando. ¿Es un archivo muy grande? No, es chiquito. Así que es córtalo. A lo mejor no le gusta contestar. Sí. Lo de DMD hay que descargarlo. Pues métete al navegador. Exacto. Y ponle cambio de skills. ¿Sí que creaste tu cuenta? Sí. Ok, entonces úsala para descargar. ¿Ya? Sí. Okay. Entonces, fíjate. Pícala acá. Con el derecho, con el clic derecho. No, o sea, selecciona ese. Vamos a seleccionar el izquierdo. Y ahora sí derecho. Y le hace así, cargar datos y poner con el browse. Y de ahí vas a buscar el que termine PDF. Bien, esto es algo bien bajo una línea. ¿Tienes las puntas de los Sí. para pasar el último? Sí. Ahora, eso ya te da chance de visualizar esta cosa. Como cargas puntos, no va a haber. Entonces vete al menú de y entonces pone graphics, representaciones, y ahí en vez de lines, escoge, por ejemplo, BDR. Fíjate acá. Extensiones,
y ponle que cada console. Ahí ponle, escribe PVC, espacio box. Son los archivos Sí. para correrlo. Entonces, dale play a tu simulación. En el menú principal, y abajo tienes un plan. Ahorita es muy rápido, entonces bájale un poquito la velocidad acá. Eso. Y fíjate cómo, si te fijas en toda la pantalla, vas a cancelar justo cómo se aplican las condiciones periódicas de pintar. Es decir, las partículas van a salir de una, la carga va a regresar por abajo, por arriba, etc. ¿Ya? Sí, es mejor de que también los archivos los tenía la compuesta de nombres. Ah, ok. O sea, el XTC y eso. Ajá, ahorita los metemos. Ok. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo por control? Creo que ya estamos todos bromas porque ya no hice la evaluación y me Dije BX menos yo te hice, ¿no? si me dice algo nada más, si me dice algo le puse, déjame que por eso me de aquí, pero no me sé qué está mi pero no entiendo. Ahorita no sé cuántos otros. Ah, ok. O sea, fíjate, lo que hicimos ayer fue, les pasé unos archivos, que son archivos de configuración. Entonces les comentaba que si tú quieres empezar un proyecto en Gromax, necesitas 3 archivos, por lo menos, ¿no? Uno es un archivo de estructura, que quiere decir las posiciones de tus partículas, dónde están. Entonces tú dices dónde están tus partículas iniciales. Un archivo de topología se le llama, y se le llama de topología porque te dice cómo están conectadas estas partículas. O sea, si tú tienes si tú tienes partículas puntuales, o sea, como en este caso que estamos simulando gas argón, pues no pasa nada, ¿no? Porque nada más tienes justo partículas que no están conectadas. Si tú tienes una molécula más compleja, entonces ya tienes que decir, pues tienes, por ejemplo, un anillo de benceno, ¿no? Entonces dices, pues mira, los carbonos están aquí, 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 aquí. Y fíjate que este carbono se conecta con este, con este, y este con este, con este, etcétera, ¿no? Entonces ya vas formando una estructura más compleja. Entonces, necesitas, otra vez, estructura, necesitas topología y necesitas un archivo de parámetros. Ese archivo de parámetros es para decirle a Gromax cómo quieres hacer la simulación. ¿Qué quieres simular? ¿Quieres la temperatura? ¿Quieres tal tipo de termostato, el aerostato, etcétera? Ahorita hablamos un poco más de eso. Pero son los parámetros por cada uno. Y entonces, una vez que tienes eso, se preprocesa con Gromax. Entonces tú pones Gromax, GMX, espacio Grom. Entonces Grom significa un preprocesador de Gromax. Y lo que preprocesa es como toda la información. Tú le dices, pues mira, quiero hacer la simulación así, así, asado. Y eso lo transforma en un archivo que ya es un ejecutable para Gromax. ¿Sale? Entonces, primer paso, tus archivos, tus 3, por lo menos esos 3 archivos. Segundo paso, preprocesas con Grom. Y tercer paso, ya puedes correr. ¿Vale? Entonces tienes Gromax, espacio md-ron y espacio algunos comandos, pero en particular lo que le vas a decir es agárrate este archivo ejecutable, corre mi simulación. ¿Vale? Entonces, fíjate, dentro de las cosas justo que hicimos ya de forma más específica, fue empezar con un tutorial sobre el gas argón. ¿Vamos? Y este tutorial les aclaro dos temas míos y les cuento después de quién es. Pues ahorita no me interesa tanto. Hace que lo ¿Perdón? ponga aquí, que lo proyecte. Porque no sé por qué. Ok. Voy, ahorita. Voy a presionar las pantallas. ¿Cómo es esto? Displays. Okay. Pues voy a John Displays. Mirror. Luego. Ahí voy.
Sí. Ok. Entonces, fíjate. Estos son los tres archivos que se necesitan. Y entonces tú puedes bajarlos con wget, ¿no? Entonces le pones wget, este archivo, este es el archivo de estructura, este es el archivo de topología, y este es el de parámetros. Entonces bajas estos tres archivos, y cuéntame ahorita que ya lo sé. ¿Qué pasó? ¿Bajaste el BMD? Ah, venga, preguntarle. Windows para poder instalar. Creo que ya no. Ya cargué el switch. A ver. Y ahora, fíjate, no te va a aparecer nada. Ahorita termino de encontrarte una que va a hacer. Ponle ahí con el clic derecho. O sea, selecciona con la izquierda, luego eso. Luego abajo, en la tercera opción dice. No, la segunda, load, browse, y busca el árbol de un bajo texto. O PDB o punto broma. Sí. No. Ya se ve. Y ahora sí, aquí ponemos graphics, representaciones. En vez de líneas pone BDW o CPK, y los quieres. No saben ni leer ni proceso. Selecciona este otra vez. Ahora, aquí. Abajo, hay un botón de frente. Eso. Me puedes bajar la velocidad y muy rápido. Aquí en extensiones, fíjate, detecta con show. Le pone PVC Box, espacio con PVC, espacio PVC con P de la mierda. Pues. Entonces, ahora sí les cuento el chisme de nada más de. Fíjense que hay dos formas de cargar la trayectoria, ¿sale? Con BMD. Ahora, sí quiero hacer una aclaración. Ustedes hacen la simulación con bromas y entonces eso les genera una trayectoria. Pero necesitan herramientas adicionales para visualizar y para analizar la trayectoria, ¿sale? Lo único que les está dando es en el tiempo cómo se van moviendo sus partículas. Y Gromax dice ya, ¿no? Y ya que, o sea, tú querías eso y ya te lo digo. Ahora, para visualizar justo, tienen BMD, hay muchas cosas. También está, por ejemplo, Python. Si les gusta Python, pues pueden utilizar Python. Y hay otras cosas más. Hay también, por ejemplo, NGL View, es otro programa con el que pueden visualizar. Y ese en particular está padre porque no sé si han trabajado con los cuadernos de Jupyter. ¿No? Bueno, para los que no han trabajado con los cuadernos de Jupyter, no sé si han visto alguna vez los cuadernos, por ejemplo, de matemática o de mapa, donde ustedes pueden ir generando con código y combinar con imágenes y simulaciones, etcétera, o sea, como animaciones, quiero decir. Entonces, como esa idea estaba buena, mucha gente de Python se lo copió, ¿saben? Jupyter justo hace referencia a Julia, a Python y a R, que son tres lenguajes de programación que sirven mucho para hacer scripts. Y la idea es que estos cuadernos de Jupyter, digamos, estaban como dirigidos en principio a estos tres lenguajes de programación. Después ya se extendió y en realidad uno puede utilizar más lenguajes de programación para interactuar con los cuadernos de Jupyter. Entonces les digo pues que es una hoja de trabajo que ustedes despliegan en un navegador, ahorita les enseño una. Y lo padre es que pueden empezar a combinar justo código, digamos tienen un kernel, se llama, entonces puede ser el kernel de Python, ustedes pueden meter código, ejecutar el código, pueden utilizar gráficas, pueden y hacer muchas más cosas, visualización, etc. En particular,
les traigo este chisme porque estábamos hablando de visualizar los resultados de la simulación y pueden justo visualizar los resultados de la simulación dentro de un cuaderno de una película, pues, ¿no? Dentro de su navegador, en esta cosa. Entonces, pues hay muchos programas para visualizar. En particular, me gustaría que usáramos BMD ahorita. Ya la mayoría de ustedes los descargó y hay dos formas por el momento con los que podemos cargar la trayectoria. Una es invocando BMD. Voy a hacer esto más grande y me dicen si no alcanzan a ver bien. Entonces pueden poner BMD. Fíjense que la terminación del archivo de las trayectorias es .xtc. En particular, nosotros teníamos esta trayectoria. Y yo le puedo decir, como XTC es un archivo comprimido, o sea, tiene como su propio formato, y se preocupa nada más por guardar posiciones y velocidades, cómo avanza pues en el tiempo, en realidad no tiene como una estructura. O sea, si tú le dices a BMD carga esto, no va a desplegar nada porque lee, digamos, por la parte numérica, pero no sabe cómo interpretar, no sabe quién está conectado con quién, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es darle, además de la trayectoria, un archivo de estructura. En este caso, nos sirve bien, como acuérdense que son partículas puntuales, entonces nos sirve bien, pues, ¿cómo se llama esto? Perdón, un segundo. Entonces, fíjense que si cargo esto, yo ya puedo visualizarlo sin problema. ¿Ok? Ahí están mis trayectorias, ahí están mis partículas, y si yo le doy play, entonces empiezan a mover estas cosas. Les comentaba además que ustedes pueden utilizar, pueden visualizar los límites de la caja poniendo PVC box, y entonces ahí se ve justo la cajita, y se ven las partículas. También les comentaba que si ponen atención aquí es más fácil ver cómo salen por un lado de la caja y regresan por otro lado de la caja. ¿Sí? Entonces, esas son mis condiciones periódicas de frontera en acción. ¿De acuerdo? Otra forma de cargarlo, que fue como les estuve diciendo que lo hicieran, es cargando el archivo, pero no cargando el archivo de estructura. Y una vez que cargan este archivo, aquí le pueden decir carga datos dentro de la molécula, y eso es como para especificar, pues, cuál es la estructura. Entonces aquí le pueden añadir ¿cuál es? Es este, .gro y .pdb ahorita me sirven. Entonces, representaciones y misma historia, ¿sale? Ahí está. Fíjense que con BDW ustedes pueden hacer partículas más gordotas. Fíjense que ahí está como, se notan muy claro pues los bordes, y uno puede tener una mejor resolución de la esferita. ¿Ya vieron cómo se va puliendo? Mientras ustedes, o sea, digamos, conforme ustedes vayan queriendo más resolución, pues por supuesto eso le cuesta más trabajo a la máquina. Ahorita son poquitas partículas, pero ya que son más, muchas más partículas, pues entonces ya empieza a trabarse más, ¿no? Demanda, pues no. Entonces ahí están las wiggling, jiggling, ¿no? De las partículas. Ok. ¿Qué pasa con Werner? Que venía, ¿verdad? Perdón. Sí, que iba a venir, ¿verdad? Sí. Se pueden instalar. Ah, BMD tiene una versión para Windows. O sea, Y por ejemplo, en la visualización del BMD, sí, le estás aumentando el tamaño. sí. O sea, no hay como un punto límite en el que ya sea muy grande que ni siquiera se alcanza a ver. O sea, fíjate que puedes tener como o sea, con tu scroll lo puedes alejar o acercar. Entonces, o sea, puedes hacer muy grande la pelota. Lo que sí es que ya no te representa, o sea, una de las cosas que cargas, digamos, como información para visualizar esto, es qué tipo de átomo es.
Entonces, BMD por defecto ya interpreta esas cosas. Entonces, sí, no es lo mismo que tú cargues que tienes un átomo de carbono, de argón, etcétera, ¿no? Entonces, sí respeta como esas diferencias en el tamaño del tipo de átomo. Entonces, si tú empiezas a hacer muy grandes los átomos, ya no está representado, o sea, ya no te da como bien la idea de lo que está pasando. O sea, te puede dar como una idea equivocada pues, de lo que está pasando en su configuración. Entonces, nada más, pues, habría que tener cuidado con eso, pero fuera. Pero pues, además de eso, tú puedes tomar el tamaño de partículas pequeñas. Sí, creo que llega hasta 100. Y ya no tengo que hacerlo más. Ese es el tamaño límite por el que creo que he preguntado. ¿Algo más? ¿No? Todos súper bien. Ok. Y bueno, que no. Ya, ya tengo Ok, ¿y lo corriste? Bueno, No, quiero la simulación que quieres. y tengo todo. Fíjate si hay X tres, sí. No, sí, lo trayectoria. Está bien. Entonces, vamos a jugar un poquito más con este cosa. Fíjense, ahorita la visualización. Entonces, fíjense. Este parámetro nice, o sea, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo. Este parámetro nice, les decía ya que lo pueden quitar, y tiene que ver con el nivel de prioridad con el que corres un proceso en tu máquina. Es decir, ¿qué tantos recursos puede acaparar con respecto al sistema operativo? ¿No? O sea, le dice, yo soy súper importante y entonces deja acaparar cosas. Entonces tú puedes ir bajando ese nivel de prioridad en cuanto al uso de recursos en el sistema operativo. Luego, fíjense que podemos cambiar el tiempo de simulación para hacer una trayectoria más larga. Entonces, un ejercicio, digamos, muy sencillo. Hablan de, ¿saben utilizar BIM? ¿Sí? ¿Todos? ¿Tú también sabes utilizar BIM? ¿Sabes utilizar algún editor de texto en Linux? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Pedí? ¿Pedí? ¿Sabes cuál es Pedí? No. O sea, fíjate, si tú le pones Pedí, md.mdp, fíjate que te abre un editor de texto muy sencillo. O sea, lo puedes utilizar pues con normal, ¿no? O sea, escribimos. Ahora, fíjate que es importante que tengas un editor de texto plano. Queda clara la diferencia con respecto a un editor de texto, por ejemplo, Microsoft Word. ¿Sí está clarísimo? ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia? ¿Cómo escribes? Pues no, porque fíjate que aquí puedes escribir también normal. O sea, aquí puedo escribir la puedo original. O sea, la diferencia con un editor de texto plano es que no va a meter ningún tipo de carácter para adornar el documento. Entonces, fíjate que en Microsoft Word, por ejemplo, tú puedes escribir esto y lo guardas como con una extensión .doc, por ejemplo. Entonces, aunque tú ves esto así, digamos, con este mismo formato, en realidad el archivo tiene muchos adornos para el formato. Es decir, en esta línea que parece que tú escribiste exactamente lo mismo, tiene muchos comandos de forma interna que tú no ves, pero que a la hora que quieres interpretarlos con algo, se notan, ¿vale? O sea, si tú lo abres, por ejemplo, con un editor de texto como este, un archivo de Word, vas a encontrar un chorro de cositas.
¿vale? Un chorro de comandos que para Word son útiles para saber cómo interpretarlos. Entonces es muy importante pues que tengas un editor de texto plano. Ahora fíjense, una primera cosa que podemos hacer es empezar a pedirle más a su computadora. Es decir, en este caso, corrieron 500,000 pasos de simulación. Pónganse más rápido, ¿no? Pídanle un poco más, pídanle 10 veces. Ahora, ojo, para que no creen un archivo enorme, déjenme ponerles. De otra cosa habría que cambiar. Lo descargaste de lo vamos a en el punto. Sí, Sí, descargarlo en el punto. fíjense que aquí le pueden aumentar también 10 veces. Este archivo lo que dice es las posiciones, cada cuántos pasos, o sea, lo pueden interpretar, no sé si es exactamente eso, pero también me sirve. Y como number of steps, X de las posiciones, salida. O sea, cada cuántos pasos vas a guardar posiciones en la salida, ¿ok? En su trayectoria, pues. Y aquí es cada cuántos pasos vas a guardar las velocidades de las partículas en la salida. Entonces, fíjense que si ustedes crecen este número, van a tener menos números de pasos guardados, ¿vale? Entonces, aumenten 10 aquí. Esto también lo pueden, aumentar. Log, acuérdense que es como la salida general, o sea, por un reporte de la salida general. Y este también lo pueden aumentar. Y esto, o sea, y este lo pueden aumentar 10 veces. Okay. Para que no crezcan mucho el tamaño de sus archivos. Y corran, y díganme cómo. Les digo que pueden comentar. Este y este y este. Este yo ya lo cambié. O sea, sería este. Y para cubrirlo, ¿Ah? lo hacemos como antes. Ustedes díganme. Exacto. ¿Qué era? ¿Qué necesitamos hacer? Otra vez, hay dos pasos que son importantes. Ajá. El GROMACS. Ajá. Y dentro del GROMACS, fíjate que hay como varios comandos que puedes usar. O sea, pones PMX y luego un siguiente nombre, digamos, una siguiente palabra, que es un comando interno de GROMACS. El GROMPP es un preprocesador y ese siempre lo tienes que usar para decirle, oye, fíjate que todo esto que tengo aquí, o sea, la estructura, la topología y este archivo de parámetros, quiero que lo preproceses para generar una simulación. Entonces, ese es el primer paso. Palomita. La siguiente cosa que tendrías que hacer, ¿cuál es? Para correrlo. Exactamente, segunda palomita. Entonces, tú pones justo un preprocesado de esos archivos para generar como un archivo, digamos, ejecutable para GROMACS, y luego pones GMX, MD-ROM, -F, el nombre de la etc. ¿Saben? ¿Queda? ¿Ven de ella? Sí. Ok, entonces haz esa palabra. Ponle edit otra vez. El nombre del archivo, md.mlp. Si te pierdes, me dices. No, se ve como que Excel nos fluida la. ¿Cómo? Excel nos fluida la. Se ven como vehículos más grandes, ¿no? Ah, no. Y esto es justo porque fíjate que tú estás guardando
10 veces, 10 pasos de veces más, ¿no? O sea, el número de pasos entre cada foto es 10 veces más grande. Entonces, en el tiempo justo ves como saltotes, ¿no? Ajá. Y ya no se ve como todo fluido. Podrías cambiar justo estos parámetros, en particular este y este, para guardar posiciones y velocidades, así como lo teníamos. Entonces deberías de ver más fluida la simulación. Incluso si lo haces todavía más chico, pues deberías que haga más fluida la simulación. ¿Y las otras qué hacen entonces? Este es el archivo log. Entonces el log es como te va reportando qué es lo que está haciendo en la simulación. O sea, llevo tantos pasos, la mitad de lo que está, no sé qué, no sé. Y este es para el archivo comprimido. Compressed. Ahorita no tengo claro la diferencia entre este y este. XTC file. Pues mira, este es el XTC, o sea, es el que estás leyendo ahí. Este es el que tendrías que hacer más chico. Y este, no sé dónde está. A lo mejor está en un TRR, perdón. En el texto lo que tienes que cambiar de entrada es este número, el N steps. Ese es el número de pasos que vas a hacer en la simulación. Yo quiero que lo hagas 10 veces más grande. O sea, ponle un 0. Pues. ¿Lo ves en blanco? ¿Y si existe ese archivo? O sea, a lo mejor está en blanco porque abriste un archivo enorme. Pero, O sea, fíjate que tienes que estar en el directorio donde existe este archivo. Cierra. O sea, cierra el... ¿Sí? Ahora fíjate. Fíjate. Asegúrate de estar en este directorio. En particular me interesa que encuentres este archivo NTF.mdt. ¿Sí? El perfil bien por el está ahí. ¿Cómo? El perfil bien por ese perfil. ¿Cómo cambias el directorio? Utilizas el comando cd, change directory. Entonces nada más fíjate que sí exista, porque, o sea, como según yo sé, recetaron nada más fíjate que sí están ahí. sí, eso era lo que iba a decir. Ajá. Muy bien, pues si lo hiciste ayer, ya sí. Ya no le veas nada. Ajá. Lo tienes que guardar en una memoria ahora. Iván puesto ya, subió los archivos de grupo, ¿no? No sé, no sé dónde los subió, pues, pero dijo que se subió la plataforma. ¿No? En Teams, algo así. Ándale, yo creo que sí. En el grupo. Una carpeta, un te había abierto una carpeta. Que digas, pues, que si pudieras. ¿Qué pasó? ¿Ya quedó? Sí, apenas voy a. Bueno, eso está. ¿Está corriendo? Sí. Ya, a ver si ya empezó a sudar, ¿no? Ok. Sí. Ahora fíjense, estas cosas, como está, o sea, es útil, pues, tenerlo instalado en la máquina, porque puedes hacer como algunas pruebitas y así, pero si ya quieren hacer una simulación grande, usualmente más bien piden una cuenta, por ejemplo, en un clúster. Por ejemplo, en el PC tenemos el CNS, ¿no? El Centro Nacional de Supercomputación. Entonces ahí tenemos una supercomputadora que se llama Tubacal. O sea, 2 veces al año sale una convocatoria y los procesadores así piden chance y piden una cuenta y ya pueden correr el costo. Gromax en particular está instalado. Y es una maravilla porque además justo está instalado para correr en GPUs. Dentro de la arquitectura tienen justo nodos de 4 GPUs y estos son la onda.
Acá sí. Y oye, ¿le doy una tarjeta? No. No, Y luego está el link que se abre. Y ahora sí. ¿Quién sabe? Sí, es que ya me has olvidado el otro, que es el del Bolívar, pero ya me dice que no hay que no existe, eso ya entonces, ¿Verdad? Ese H, porque sí, podría ser eso. y no se puede coger no sé qué. Ah, no. Sí, pero dice que, pero antes, tiene algo de otro, que es igual, A ver, vuelvo a poner el source, no sé qué. Control y escribe source. Ahí está. Ah, no, pues estás no subiendo. Ok, entonces ponle toda la dirección. Pues. Si no, dale toda la dirección. Ah, ya. sí, sí, quién sabe qué. Ajá, es que cada vez que inicia sesión, tienes que decirle, tienes que mandar otro rango de source, no sé qué. Ahora, fíjense una cosa que está, creo que estoy bien el caso. Ustedes pueden escribir GMX, no sé qué, porque ese archivo ejecutable está en el path del sistema operativo. Entonces, el path se le llama como a la dirección en donde el sistema operativo por defecto busca los archivos ejecutables. ¿Vale? Pero si ustedes, aunque ustedes hayan compilado e instalado GROMACS, si el sistema operativo no sabe de dónde jalar MX, cada vez que ustedes MX, no sé cuál es, no es este programa, no sé cuál es. Entonces, por eso tienen que ponerlo de source, no sé qué, para actualizar como la dirección y decirle al sistema operativo, oye, fíjate que allá está el GMX que te estoy pidiendo que ejecutes. ¿Sí se entiende esa idea? El que se ponía el source de los pasitos cuando para instalarlo. Exactamente. Ok. O sea, tú le pones make, install, no sé qué, y entonces ya empieza a hacer como. Eso genera un archivo ejecutable que en particular se llama GMX, ¿no? Ese GMX tú ya lo puedes utilizar desde cualquier lado, porque después con el source, ya está dado de alta en el path, se llama la trayectoria donde están los ejecutables. ¿Sí? Entonces eso no es exclusivo de Gromax, o sea, cada vez que tú instalas un programa en donde tienes que compilar y luego instalarlo, necesitas que el sistema operativo esté consciente de que ese programa existe. Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer un poquito más de cambios. Ahora, cambien, o sea, guarden pues la trayectoria y para eso lo que vamos a hacer es mover este archivo a uno que se llame gas.xtc. Entonces, en vez de esta trayectoria cambien el nombre que es. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Buscando Ah, mira. Y no pones wget. Acá está. Vamos a esperar otro día. ¿Cómo? ¿Me lo puedes tu nombre? ¿También? Teresa. Teresa. tú ves, move, track, compact, gas.com. Trabaja y pone gas. Ese es, ajá, entonces el gas que ahorita es enfriarlo y ver qué le pasa. y no el
Y movito, ¿no? Sí, no podía quedar pendiente. Yo me instalé y no me acordaba que estaba. Y yo, Sí, hay un chorro de visualizadores que necesitan varios. Una cosa padre de Vitro es que te permite pintar partículas que no son isótropos. O sea, si tú quieres pintar justo como esferoides, o más bien, ¿cómo se llama? Elipsoides de fusión, por ejemplo, pues te permite dibujar. Está padre. ¿Listo? Sí, lo vemos porque tengo que llevar todo. Bien. Sí, de hecho. Ajá, o sea, como que no sé, no está buena idea justo de guardarlo donde está la instalación de todo. O sea, en realidad se mueve, más bien crea todo un directorio a partir del directorio de la explotación. ¿Y esto, Charen? ¿Dónde no? ¿No se puede? O sea, fíjate que este es un 1, ¿eh? O sea, con guión 1, tengo un. ¿Sí? Ah, ok. Ponle ls mensaje de reacción. En ese espacio vamos a ver el archivo. También para los links, se ve el espacio de proyectos que está haciendo. No sé, PowerPoint Coach, que lo de los cursos y los algo que yo quiero hacer. PowerPoint de los servicios. Sí, pues, crear cosas. Estamos segurísimos de que la dirección está bien. Por luego, MPIBC, que aquí sobre una P. MPIBC, perdón. Pero fíjate que aquí no hay una P. Entonces, termina bastante eso, por favor. Bueno, entonces. Ahora lo que vamos a hacer es. Salud.
escriban esto, o sea, bajen este archivo. O sea, fíjense que es la misma dirección. Y ahora que vamos a bajar se llama annealing.mpp. Es un proceso de annealing. Es un... Cuando empiezas algo, entonces se le llama creo que recocido, ¿no? Entonces justo tú empiezas a una temperatura alta y poco a poco empiezas a bajar la temperatura. Pero es despacio, pues, ¿no? O sea, esa diferencia de un proceso de quenching, donde tú tienes una temperatura alta y pum, ¿verdad? Entonces, fíjense que en esas cosas, o sea, en estos dos procesos, el resultado no siempre es el mismo. O sea, aunque tú bajes de una temperatura a una misma temperatura, en el proceso de quenching tú lo que puedes hacer, o sea, lo que te puede ocasionar es que tú atrapes al sistema en un estado mente estable, por ejemplo, ¿no? Hay grupos, ¿no? Aquí puede ser. Y por otro lado, si tú vas bajando despacito la temperatura del sistema, das chance de que el sistema se vaya acomodando lentamente en esos estados de mínima energía y que no quede atrapado por ahí en algún mínimo local, pues, de este panorama de energía. Esa es una estrategia útil en las simulaciones, o sea, utilizar procesos de annealing. Cuando uno no se quiere meter en problemas y decir que llegaste bien a un estado de equilibrio, usualmente haces eso. Tienes una temperatura alta y das chance de que el sistema explore todo el espacio fase y que no se quede atrapado en un mínimo local. Lentamente vas a cambiar. Sale. Una vez que bajaron ejecuten esta parte, por favor. Gromax, no sé qué, no digamos qué. ¿Listo? Y ahora, corran esto. Gromax, espacio, MGROM, menos B, menos C. Otra vez, esta parte se la pueden quitar incluso si quieren. Menos 9, 0. ¿Listo? ¿Ya está corriendo o no? ¿Sí? ¿Ya tenés una cosa? Sí. Ok. Listo. Cuando termine de correr, ahora, cuéntenme. Cuéntenme qué hacen. ¿Por qué? Exacto. Entonces, siempre tenemos como esta pelea entre energía potencial y energía cinética, ¿no? Tú tienes una cierta temperatura, una temperatura alta, y las partículas tienen esta energía cinética, ¿no? Tienen una energía cinética más alta. De hecho, está, por ejemplo, el teorema de partición de la energía, ¿no? Tú sabes que por cada término cuadrático de hamiltoniano tienes un medio de KT. Entonces, de ahí puedes ver justo cómo hay una relación entre la temperatura y en particular estos términos cuadráticos aportados por un medio de la masa por velocidad al cuadrado en el hamiltoniano. Entonces hay una relación, pues más temperatura, mayor velocidad por medio de las partículas en el sistema. Y por otro lado tienes la energía potencial,
que todo el tiempo se comporta igual, es decir, a lo lejos atraen partículas y de cerca se repelen. Pero hay una atracción, pues. Y conforme tú empiezas a bajar esa energía cinética, estas partículas dejan de vibrar tanto y se empieza a hacer más claro que se están atrayendo. A una temperatura baja, como están vibrando un poquito, empiezan a hacer estos grumos que están viendo en la simulación. Ahora, fíjense que si ustedes incrementan el tiempo de simulación, ¿Teresa, sí, correo? Mejor. ¿Sí? Y ya lo visualizaste, ¿no? La pantalla en blanco. Pues a ver, no está jalando. Bueno, ahí estamos las cámaras. Entonces, fíjense que hay una cosa, o sea, les comentaba, esto, digamos, se preocupa por hacer la simulación, por generar una trayectoria, pero ya que quieres empezar a hacer algo más, como analizar lo que está pasando, tú necesitas otras herramientas. GROMACS te da algunas de estas herramientas, como por ejemplo, esta instrucción de GROMACS. Entonces, escriban GROMACS, espacio energy, espacio -o, espacio, un nombre que ustedes quieran, aquí como que tiene sentido poner temperatura, .xbg. ¿Tienen instalado XMGrace en su compu? ¿O cómo grafican cosas? ¿Con Penplot? Ok. Entonces, déjenme ver si la salida se puede. Ok, entonces debería verlo. Igual. Entonces, no importa, o sea, pongan otra vez así como está. Pónganlo así como está. Y les va a aparecer un menú. O sea, si ustedes ponen GROMACS en aquí, les va a aparecer un menú. ¿Vale? En ese menú, busquen la opción de temperatura. En este caso es la 8. Probablemente y una vez que le pongan 8, escriban 0. O sea, ponganle 8 con la opción que sea. Y luego ponganle 0 y enter. Entonces, horas ya está. Ok. O sea, es como un comentario, por ejemplo. Pero, las solo son dos preguntas que hicimos. Está. Sí, algo con el flaco. Ah, no se hace con el. Bueno, es con B, estamos hablando. Ah, ¿puedo cómo lo sé? Sí, no voy a es que me pusiste, o sea, abre otra vez. Oye, grabamos otra vez la grabamos. Fíjate que con la flechita pueden traer las instrucciones pendientes. Eso no. Ahora fíjate, aquí ya ven, entonces te dice, ¿qué quieres lo que quiero lograr? Pues quiero lograr que temperatura también. Y luego pone seca. A ver si le pongo. Y ahora sí. ¿Qué nos quedó?
Ahora sí. Ya no estoy usando el Grace, el Grace, sí. Ok. Ya lo habías puesto aquí, ¿verdad? Ya está bien. Fíjate que ya Sí, es quedarte con esto, borra este pedazo y pon el archivo de Así me suena yo los y el nombre del archivo. Era aquí, pero espacio. Ah, es que como estás en Windows, no sabe cómo lanzar pantallas. Entonces, si quieres descarga XMGs para Windows. Sí. Sí, también existe. O si usas, por ejemplo, Origin, alguna cosa así, también lo puedes usar. ¿Y en Origin cómo sería? En Origin, sí, no sé si quiere interpretar como las primeras líneas, pero si les da lata, se puede chutar todo eso. O sea, fíjense que en realidad el archivo es un archivo de Grace porque tiene un encabezado. Es decir, si yo abro este archivo, fíjate que viene como unos comentarios y luego viene arroba, title, arroba, no sé qué. Todos estos son instrucciones para Grace, ¿vale? Pero si tú se los quitas hasta aquí, hasta la línea 23, 24, todo esto ya nada más son posición X, posición Y, posición X, posición Y. Entonces, en caso de que se quede X de que no sé qué quieres decir con esto, tú puedes abrir el archivo, borrarlo y te quedas con esto, y es un archivo .dat. Entonces, lo vas así. Y la verdad es que el sí está más bonito que Grace. Sí, porque tengo ¿Así? ok. Entonces, ¿qué pasó con la temperatura? Sí. Bajó, ¿no? Y entonces ahí está reflejado, pues, lo que queremos hacer, que es un proceso de anillo. Y ahí se nota, ¿no? Ahora, vuelvan a ejecutar el GROMAX Energy, pero ahora en vez de 8 seleccionen 4 y pongan 0 para poder enviar la selección. Cambien el nombre del archivo. O sea, en vez de ponerle temperature.xbg, pónganle potenciales, ¿no? Por ejemplo, .xbg. Cuando podemos dedicar a Synergy y pintar toda la lista de para los que pueden. Seleccionamos dos, se guardan las dos en el mismo equipo de frío o separan los dos. Sí, te ponen una columna extra. Ahora, también podrías hacer, o sea, supongamos que tú lo que quieres es, puedes poner energía cinética, energía potencial, ¿no? Pero tú quieres, por ejemplo, la energía total, ¿no? Cinética y potencial. Entonces, puedes justo también decirle a este comando que no te lo ponga de forma intermitente, sino que lo sume. Pues le pones -1, ¿no? Ya te permite, puedes jugar con estos cosas. ¿Ya? ¿Ya quedó? Bien. ¿Cómo se ve eso? Estas son las la energía del sistema alternativo y ¿Por qué? cada completo. O sea, ¿por qué relación? Pues? Porque eso es lo que hicimos, ¿no? No, Eso es lo que hicimos. pero esta negativa es relativa a la energía. Potencial. Pero el potencial, o sea, fíjate que la energía baja, ¿no? ¿Por qué baja la energía?
sea, ahí dice la temperatura baja. Y sí es cierto, pero pues, ¿qué tiene que ver esto con la energía potencial? La otra es energía cinética. ¿Y por qué bajó entonces? Pues, bueno, lo que puede ser es que al momento de que tú ya estás, pues, disposiciones articuladas, como decía, ya está cambiando, no sé, no es la misma interacción que tiene inicialmente, porque ya se separan mucho más, ¿no? Ajá, exacto. Entonces tú tienes energía cinética y esa cosa es que se mueven muy rápido las partículas y no les da chance de pegarse y de estar todo el tiempo interactuando y sintiendo esa energía atractiva. Fíjense que incluso eso lo ven en los grumos, ¿no? Como ya no tienen suficiente energía térmica para estarse moviendo y separarse, entonces empiezan a juntarse. Y esa energía cinética, perdón, esa energía atractiva se empieza a notar en la energía potencial, ¿no? Mientras andan bailoteando por todos lados, pues en realidad la interacción que sienten, como se empiezan a alejar, ya se les falta. Pero como se empiezan a quedar quietas, entonces tienen chance de poder afectar, de sentir esa atracción. Okay. Entonces, fíjense que hicieron, si vieron la simulación, se formaron un par de grumitos. Lo voy a mostrar aquí. Teresa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Digamos, Okay. Ahora, una anotación sobre estos archivos que ven en la computadora. No sé si lo están volteando a ver. Fíjense que hay varios archivos aquí que tienen un gatito. Entonces, lo que hace GROMACS, si ustedes corren la simulación otra vez, muy probablemente les apareció algo así, archivos con un gatito. Pues esos gatitos son para marcar que justo en vez de borrar y sobreescribir archivos que ya existían, lo que hace es copiarlos. Entonces, fíjense que si ustedes corren la simulación, se va a volver a generar una trayectoria. Entonces, lo creen con el mismo nombre que ustedes tienen especificado. Y como el anterior se llamaba igual, lo que hace es copiarlo y copiarle aquí primero, encerrarlo pues, entre estos gatitos. ¿Okay? Entonces, si llegan a correr alguna cosa y dicen, no, ¿se creen? GROMACS les da chance pues, de recuperar archivos que tengan ahí anteriores, ¿no? Y luego contigo, entonces, fíjate. No. Expresión, y luego poner como expresión. Sí. Pero fíjate que cuando corres, no necesitas saber que se empiezan a formar movimientos y eso es justo lo que comentamos. La energía cinética empieza a ser mucho más baja y entonces la parte potencial empieza a notarse más. Bueno, estas son las simulaciones. Ahora, otra vez, se hicieron grumitos, ¿no? Pero fíjense que eso no tendría por qué ser nada más específicamente grumitos. Y todas están, o sea, todas las partículas están sujetas a las mismas condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el número de pasos. Cambien el número de pasos de 2.500.000. Y en annealing time, en esta línea, cambien también estas funciones. Esto es en el archivo anneal.mdf. Pues van a correr por un lado más tiempo,
Y por otro lado, justo el proceso annealing va a durar también más. Sí. Como que haces una pues no puedo. Ya. Ese de No, puedes utilizar BI, sí, sí, con identidad. O sea, mi intención es editar el texto final, también el resultado. No, ya no voy a comer. Dos mil letras, o sea, símbolos de transporte de Vamos a, la viene de annealing time, la vamos a agregar o ya tiene que estar. esa ya está. Es necesario. ¿No? Ah, cuando guión bajo, pero otro tipo. Ah, mismo. Entonces todo lo van a subir a símbolos de clase. O sea, el número total de pasos de simulación y el número de, Pues sí, pues. o sea, como el proceso annealing, pues. ¿Está corriendo? Ese anillo no dice que está. Ah, fíjate que es guión bajo nada más. Ahí mismo en este archivo, ahí tengo un EP. Hasta abajo hay una parte que dice simulaciones. Y ahí viene su Ese símbolo también. y ahí viene. Ah, ok. ¿Qué estás usando ahí? Sí. Fíjate que con BIM, para buscar como una cadena de caracteres, Con el inglés, ¿no? O algo así. con la diagonal. O sea, si tú en modo comando, nosotros, si le digo modo comando, ¿no? Y en modo comando es cuando no estás editando el texto. Entonces, si ustedes ponen ahí diagonal, así directo, diagonal, y le ponen y empiezan a escribir la cadena de caracteres que quieren buscar, entonces eso es, lo buscan y los manda ahí. ¿Ok? Oye, eso quiere decir que está en la línea 129. Ajá. Es. Utilizan BI o BIM. BIM, ¿no? O sea, BIM es de BI Input, una referencia que está mejorada. Y la verdad es que sí, porque, o sea, el otro es como muy, es como, o sea, no es tan, es más arcaico. O sea, la verdad es que sí, ¿no? Pues, ya tiene cositas de, va a estar bien, no sé, que sea con comandos, así, pero sí mejora, pues, ya, sí viene clínico, pues, un tal. ¿Qué onda? ¿Se acabó? No. Ya acabó. Vale. Entonces, a ver, ¿cómo se les? ¿No? Ah, pero fíjate que ya tengo, se va diciendo, O sea, esto, por ejemplo, cuando pones aquí simulaciones, les puedes mandar diferentes, no sé, por ejemplo,
me da una arquitectura que no puedes cómo se comunica para mandarlo para cambio todavía no se limpia. O sea, para mandarlo a correr a algún otro lugar. Sí, no, o sea, por ejemplo, aquí incluso estoy que son núcleos, ¿no? No, O si se está mandando a todos. en principio sí. O sea, fíjate que esta cosa ya está muy hecha, por ejemplo, para la electricidad. Entonces, cuando tú instalas, no sé si como está Ubuntu, Linux, no sé qué, te restringe un poco, pero en principio cuando tú lo instalas, por lo menos corren paralelo y los núcleos de CPU. Y es como una cosa que casi puedes ignorar, ¿saben? Para correr GPUs ya es un poco más latoso. De hecho, fíjense, déjenme correr en la compu y enseñarles algo. Fíjense, otra vez, para correr esto necesitamos preprocesar. Y entonces vamos a poner, ya lo hicieron, pues, pero Gromax, Grom. Fíjense que a mí me parece un guión bajo NPI, ahorita los transferencias o chismes. Gnil, menos C, algún start, lo que le ven, menos B, algún product, los max one, y ya lo hablamos. Y ya que corrí esto, ya que lo preprocesé, ya que lo preprocesé, pero más ok, entonces fíjense una cosa. Si yo le pongo top menos H, esta cosa me dice cómo están los procesos en la computadora. Entonces, fíjense que yo no le dije que corriera nada, o sea, como un cierto número de núcleos, etcétera, ¿no? Pero me dice, pues mira, esta cosa se pescó 3, 6, 8 núcleos que son los disponibles. Y todos están al 90% correctos, ¿no? O sea, los tienen trabajando en serio. Y fíjense otra cosa. Si yo le pregunto a la tarjeta gráfica, ¿qué está haciendo? Fíjense que esto me dice, pues anda por ahí del 7% de uso, 30, una cosa así. Esos bromas. O sea, los tiene trabajando en dos. Ahora, está trabajando en los dos porque justo como que libera trabajo con el GPU, es decir, no lo manda todo a correr en GPU, sino que parte lo procesa en el CPU, parte lo procesa en GPU. Entonces, otra vez la pregunta era, oye, ¿y se puede correr un poco más rápido si lo pones en paralelo? Por defecto, Gromax va a buscar correr en paralelo. Entonces, si ustedes corren y le ponen justo top menos H mayúscula, eso les va a decir cómo están divididos los procesos en su compu. Y ya les va, y muy probablemente les aparezca algo así. O sea, todos los núcleos disponibles están corriendo y deben de estar como al 90% de uso en una cosa. ¿Cómo? Bueno, fíjense que aquí me emocioné, le puse ese muy en ese paso. Por el 7%. Por 20. Esta sube. Sí, de hecho, cuando le lanzas, Ahí te dice. Por eso, ahí está ya. Entonces, fíjense que ya cuando corren eso, pues ya se asumen ahí más de todas las películas. Bueno, entonces,
podríamos correrlo para calentar esto, pero pues ya, yo creo que ya más o menos está claro el mensaje de este ejemplo. ¿Cómo va a ser? Las que veis. Si no, ponle que no, a ver si existe ahí. TNU, que te ¿no? Ok, y ponle graph, a ver si te sugiere alguna cosa para la cita. ¿No? Usualmente, ¿con qué gráficas en Windows? O no, usualmente no gráficas. No. Ok. Entonces, fíjate, estas cosas son útiles. O sea, una herramienta para graficar es útil porque cuando quieres representar cosas, es mucho más claro hacerlo con gráficas. O sea, si tú quieres ilustrar un comportamiento, como en este caso, por ejemplo, ¿no? O sea, queríamos ver, por ejemplo, cómo se comportaba la temperatura con respecto al número de pasos de información. Entonces, fíjate que es mucho más claro si yo pongo esta gráfica y tú puedes ver justo que en función del número de pasos, la temperatura va bajando, es un proceso algorítmico, que si tú ves los datos, no, o sea, es muy complicado que a partir de datos nada más así, tú puedas inferir cuál es el comportamiento. En este caso es más claro. Y entonces, ¿cuál es el valor? Más o menos tenemos en perdido. Bueno, ok. Entonces salimos y hasta marco. Right. Ajá, entonces, sí te recomiendo justo ver alguna herramienta para graficar. En Windows hay una que se llama Origin, es de paga, pero hay muchas formas de craquear ahí. Que no te sugiero que lo hagas, pero existe. Entonces, Origin está bueno para graficar. Y hay herramientas gratuitas que te permiten graficar como GnuPlot, que también puedes usar. Otra es XMGrace, que es la que estás viendo aquí. Yo uso esta porque no es así la más bonita, pero es bastante flexible sobre lo que te deja hacer. Bueno, entonces, mi sugerencia es, para la combo de la cárcel, procura tener una herramienta gráfica para graficar. Y con eso lo puedes usar, ¿no? También preguntarles si nos puedas tomar después, a lo mejor para la siguiente clase de la herramienta, esto es entonces ahorita para fuera así, explicamos el PowerShell. Ok, entonces, un siguiente ejemplo en donde ya no vamos a tratar las partículas justo con estas pelotas que actúan de forma reactiva repulsiva, que otra vez es un buen modelo de un fluido, pero es un fluido sencillo, ¿no? Entonces vamos a hacer algo más complejo. Y lo que vamos a hacer es utilizar un modelo para el agua. Les comentaba la vez pasada que hay muchos modelos para representar el comportamiento del agua y algunos fallan en unas cosas y otros fallan en otras, ¿no? Depende de qué es lo que quieran hacer, ustedes se pescan un modelo de agua, ¿ok? Y eso, o sea, esa idea creo que se puede aplicar para cualquier cosa, o sea, no hay nada perfecto, pues, ¿no? Algunas cosas sirven para algunas cositas y otras cosas sirven para otras, ¿no? Para otros fines. Entonces, ahorita nos vamos a agarrar un modelo del agua que se denomina así, pero es lo más grande para que lo puedan ver bien. ¿Es todo? Sí.
que se denomina así T4P, WEW. Déjame cambiar agua. Y fíjense, comparación. Ahí está. Entonces, quería enseñar esto rápido. Este es un artículo viejo donde justo se pescan algunos modelos de agua para simular y ven cuál es el comportamiento, ¿verdad?, de este tipo de modelos. Fíjense que por aquí está el modelo TIP 4P y entonces aparecen algunas cantidades como energía. Esto creo que es una P. ¿Verdad bien? Energía, no sé qué tipo de energía es. Hay una entalpía para cuando se evapora, digamos, el agua, capacidad calorífica y etcétera, ¿no? Algunas otras cantidades que se pueden calcular. Fíjense que aquí ponen los valores experimentales, el TIC 4P, y hasta aquí estamos bien, ¿no? Eso es algo bastante razonable. Es decir, fíjense los valores, 0.999, 0.997, 10.07, 9.99, etcétera. Es un buen modelo, pues, o sea, lo que vamos a trabajar es un modelo viejo, pero hace bien la chamba de multiplicación. Ahora fíjense que esta cosa se llama TIP 4, y eso es porque se representan 4 posiciones en la molécula del agua. Entonces, como ustedes bien saben, justo la molécula del agua es como una cabeza de Mickey Mouse. Entonces, tienen hidrógenos en las orejas, oxígeno en la cara, ¿no? Como ese ángulo es muy particular, lo que hacen para este tipo de modelos es poner 4 sitios. Entonces ponen un sitio para el oxígeno, 2 para los hidrógenos y en medio ponen una carga extra. ¿Sí? Entonces con eso pueden como representar más o menos bien el momento dipolar del agua y mantener bien ese ángulo que esperan. Y da buenos resultados, pues. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Otra vez, necesitamos 3 tipos de archivos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tipos de archivos? Las posiciones, Las posiciones, la topología y la topología, perdón. la topología Ajá, y los parámetros. correcto. Entonces, fíjense que la topología aquí ya tiene más sentido, porque ahora sí tenemos moléculas que están conectadas unos sitios con otros. En el caso anterior, pues no tanto, porque eran puntuales las partículas. Pero en este caso ya tiene más sentido. Entonces, la topología la vamos a meter aquí, ¿vale? Vamos a crear un archivo que se llame topol.top. ¿Okay? Y van a escribir esto. Ahorita vamos a comentar sobre este tipo de archivos. ¿Sí? Estamos aquí. El libro también. Avísenme por favor cuando estén. Si estás en el papel. ¿Ya quedó? ¿No? Avísenme por favor.
¿Está? ¿Sí? Bien. ¿Ya? Ok. Entonces, fíjense un par de cosas. Por un lado, fíjense que esta cosa tiene un gatito y no sé qué. Esto le suena como acento, ¿no? O sea, y entonces, en efecto, hay un preprocesador que hace algunas versiones de Gromax, utilizaba un preprocesador de C. Entonces, si ustedes más o menos tienen idea de estas cosas, en el preprocesado, o sea, digamos, uno tiene un compilador y tienes un archivo, ¿no? Un archivo fuente. En el archivo fuente tienes como todo tu código y tienen este tipo de cosas, en C en particular. Entonces, cuando le hace a eso al compilador, hay un preprocesado. Entonces empieza a leer y certifica lo primero que certifica es estas cosas. ¿Está bueno? Y esas son instrucciones pues, para el preprocesador. Como Gromax empezó utilizando el preprocesador de C, estas cosas son válidas. Después ya no es exactamente el preprocesador de C, pero mantiene como esta idea. ¿Vale? Entonces, lo que estás diciendo es, oye, fíjate que hay un archivo y quiero que jales este archivo. ¿Okay? Lo vas a incluir porque además si ustedes ven la topología es una cosa bastante sencilla. O sea, en realidad no estoy, yo les dije, pues fíjate que en la topología estamos diciendo quién se conecta con quién, ¿no? Y aquí, pues, ¿quién se conecta con quién? Y cuatro pillos, ¿ok? Bueno, y entonces esto es tan sencillo porque estamos incluyendo estos archivos. ¿Sí? Y esta idea de que es el PIN 4PW, sí está aquí. ¿Ok? Ahora, otra cosa que me interesa que noten. Fíjense que aquí en estos archivos están unos directorios que se llaman OPL, SWA, Este punto .mpf hace una referencia a un campo de fuerza, un force field. Los campos de fuerza lo que dicen justo es cómo interactúan las cosas en simulación. Entonces, otra vez, nosotros lo que estamos queriendo hacer es integrar las ecuaciones de movimiento de Newton y para eso necesitamos calcular fuerzas y para calcular fuerzas necesitamos potenciales de interacción, ¿cierto? Bueno, pues la gente ha trabajado mucho sobre los potenciales de interacción para poder describir de forma muy precisa cómo interactúan cosas, en particular moléculas complejas. El agua es una cosa curiosa y la gente se ha preocupado mucho justo por parametrizar bien y definir cuáles son las interacciones, o sea, cuál es el potencial de interacción. ¿También? Entonces, toda esa información se mete en cosas que se llaman campos de fuerza. ¿Okay? En particular hay un campo de fuerza que se llama OPL, tal vez la S también, no estoy seguro, pero hay un campo de fuerza que se llama OPL, y lo que estamos diciendo es, oye, Gromax, ¿sabes qué? De este campo de fuerzas que por defecto viene instalado cuando tú instalas Gromax, quiero que lo jales y utilices este modelo de código. ¿Estamos? ¿Sí está claro? No está claro. Okay. Sale. Ahora, decía Daniela, ¿verdad? Decía a mí, fíjate que necesitas tres tipos de archivos. Necesitas una topología, una estructura y uno de parámetros. En el caso del archivo de estructura, ya no lo necesitamos en este caso porque Gromax tiene un comando que se llama solvate. Este comando lo que hace es justo generar las posiciones de partículas o de moléculas, en este caso, dentro de una caja de simulaciones. Entonces, fíjense que le vamos a decir, oye, Gromax, quiero que crees las posiciones de mis moléculas de agua utilizando este tipo de modelo. Entonces, Gromax ya sabe que necesita 4 puntos, porque otra vez son oxígeno, 2 hidrógenos y una carga extra. ¿Okay? Entonces, esto lo va a generar aquí, el archivo de salida del output, que es home.raw, y mi caja de simulación quiero que tenga estas dimensiones, ¿vale? Fíjense que como estoy generando esto, necesito decirle que todo lo que esté haciendo lo adecue para topar el punto top. Es decir, ese archivo ya existía, pero lo quiero modificar para avisarle que ya hay moléculas acá. ¿Okay? Entonces, escriban esto y corran, por favor.
Dice que no se encontró la orden. ¿El zombie? No, pero no. Te sobró $1. Pero ahorita al inicio de la sección, ahorita le hice pesos. Ah, Está. ¿Ya todos? ¿Teresa? ¿No? Entonces, los que ya lo hicieron, abran otra vez el topol.top. Y fíjense que cambió. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, esa parte es importante. O sea, cuando ustedes estén generando cosas, siempre actualicen este archivo, porque si no, la simulación va a tronar. Si no está actualizado con lo último que hicieron, ya no va a conocer, pues, el estado actual de la simulación. Quédate, ¿no? Menos, no te falta un menos. Entonces, otra vez, ya llevamos 2 archivos, ¿cierto? Nos faltan los archivos de los parámetros. Lo voy a poner acá. Entonces, copien ese y guárdenlo en un archivo que se llame em.mdp. Sí. ¿Cómo? Ajá, em.mdp. ¿Ese no lo podemos descargar de ahí? Sí. ¿Sí? Ven, a ver, si quieren descargar. A ver, es esta página. ¿Qué alcanzan a ver? ¿No? Vamos a usar todos. ¿Todos? Sí.
¿Listo? ¿Puedes poner el último archivo que tenés? Es que la página viene, pero. ¿Dónde está? No. ¿Listo? ¿Cómo vas? ¿Ya todos o no? Ok. Entonces, una vez que tienen ese archivo, en particular de main.mp, lo que necesitamos hacer es lo de siempre, es decir, preprocesar este archivo y luego correr. ¿Vale? Ahora, fíjense que en este caso estamos generando una posición, o sea, estamos generando una configuración al azar de moléculas que ya son más complejas. Muchas veces cuando ustedes hacen eso, el sistema está muy trabado para empezar a correr dinámica de forma inmediata. Es decir, como estas cosas no les importan mucho, si están muy cerca, muy lejos, ustedes empiezan a correr una simulación, puede haber traslampes entre partículas. Entonces, por ejemplo, y, o sea, se generan fuerzas muy grandes, entonces esto numéricamente se bota, pues, es decir, se desborda, y entonces traen a la simulación. Lo que usualmente se hace es correr cálculos de minimización de energía antes de hacer la simulación de dinámica molecular. ¿Ok? Entonces, por eso vieron varios archivos, porque algunos lo que piden es minimizar la energía. Y luego, una vez que minimizas la energía, lo que puedes hacer es fijar la temperatura de tu sistema. Es decir, corres en un ensamble NBT tu sistema. Y una vez que tienes la temperatura fija, o sea que más o menos oscila en el valor que tú estás buscando, puedes correr el NPT. Y entonces fijas la presión de tu sistema. ¿Ok? Entonces eso lo puedes hacer en varios pasos y por eso puedes tener varios archivos de configuración. Entonces creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a dejarlo aquí y la siguiente vez platicamos un poquito más sobre esta idea, porque me interesa abundar un poquito más sobre la idea de correr en distintos ensambles. O sea, ¿qué necesitamos para correr distintos ensambles? Si ustedes agarran las ecuaciones, así como las planteamos al principio, y generamos un algoritmo para resolver numéricamente estas ecuaciones, fíjense que lo que va a pasar es que esto va a conservar la energía, ¿no? Lo quiere decir, ustedes ponen una cierta configuración con unas velocidades iniciales y eso va a mantener la temperatura en un estado de equilibrio, pero eso no significa pues que ustedes tengan la temperatura que ustedes quieren estudiar específicamente. ¿Ven? Entonces, para eso necesitamos poner un termostato, es decir, manipular numéricamente lo que está pasando en la simulación para lograr que el sistema llegue a una temperatura específica. ¿Vale? Una restricción, pues, en las ecuaciones. Y lo mismo pasa con la presión. ¿Okay? Entonces, me gustaría abundar un poquito más sobre esa idea y luego correr estas fotos para ver cómo es que estamos haciendo la simulación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí y nos vemos mañana. ¿Quieres enseñar por el pan?
Muchas gracias. Nos vemos mañana. Agradecemos al doctor San Isabel. Oigan, sigan la administración. Sí, sí. Oye, yo creo que los no, yo no creo.